6 minutos pasan de las 9, de las 8 en Canarias, analizando la actualidad de este martes 20 de junio. Tienen un teléfono, si quieren, para hablar por la radio, al final de esta hora, 900-137-137. Y con invitado desde el estudio de Radio Nacional de España en el Congreso de los Diputados, es Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Albert Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué le ha parecido la comparación de Carles Puigdemont del 1 de octubre y la lucha contra ETA? Pues lamentable, porque si fuera por desconocimiento sería grave, pero si es de mala fe todavía es peor, ¿no? Yo he pasado, la verdad, que bastantes veces un día como el de ayer, en el atentado, en este caso en la conmemoración del atentado del Hipercor, y éramos muy poquitos, a veces sin la presencia de la Generalitat, sin ninguna ayuda de la Generalitat muchas veces a las víctimas del terrorismo en Cataluña, que se lo ha puesto muy difícil, que les ha complicado mucho la vida, que no las he reconocido hasta la llegada de Ciudadanos al Parlamento de Cataluña, que hemos pedido en varias ocasiones, no se reconocía ese homenaje a las víctimas. Conseguimos finalmente que se hiciera homenaje, pero la verdad es que después de tantos años de abandono y de mirar hacia otro lado, de la equidistancia del nacionalismo muchas veces, como aquel famoso artículo de Carod Rovira, ¿no?, en el que le decía a ETA después del atentado de Vic que se habían equivocado de país, que no tenían que atentar en Cataluña, o aquella famosa tregua vergüenza, ¿no?, donde decía Carod Rovira que tenían que atentar pero en el resto de España, no en Cataluña. Después de todo este historial del nacionalismo catalán, lo de ayer ya es la gota que colma el vaso. Me parece que está justificada la ofensa que han sentido muchas víctimas, porque son palabras absolutamente ofensivas para muchos demócratas que hemos luchado para acabar contra el terrorismo de una manera u otra, y sobre todo para las víctimas. ¿Están justificados los abucheos que recibió Carles Puigdemont por la tarde en el acto de homenaje? No, yo los abucheos, yo no soy partidario de abuchear, yo soy partidario del respeto siempre, ¿no? En todo caso, los familiares o las personas que estaban allí lo pueden explicar, pero sí que políticamente, más allá de abucheos o no, lo que sí que creo es que cuando uno se pasa 30 años ignorando a las víctimas del terrorismo, cuando algunos líderes políticos pactan con ETA para que atenten en el resto de España, pero no atenten en mi tierra, en Cataluña, ¿no? Cuando se ha hecho todo esto, lo que hay que ser es muy generoso, muy humilde, y desde luego no mezclar churros con merinas, ¿no? Y en este caso, mezclar precisamente acabar con ETA, que es lo que han conseguido todos los españoles, para defender la Constitución, no contra la Constitución, para defender las libertades de todos los españoles, para defender la igualdad de todos, compararlo con el proceso separatista, que es precisamente una ruptura del marco constitucional, que es la ruptura de la igualdad de todos y que es, en definitiva, un desafío al conjunto de españoles, pues no puede ser más desafortunado. Por tanto, al margen de... Yo no quiero meterme en el tema de la falta de respeto, porque yo el respeto creo que siempre hay que tenerlo, incluso con los que nos respetan, ¿no? Pero sus palabras son ofensivas para muchísimos españoles y para muchísimos catalanes que vivieron ese atentado con dolor, y sobre todo seguro que nadie tenía ahí en la cabeza el procés separatista agotador y agotado de Puigdemont. Lo que tenía en la cabeza es el dolor y las familias, sobre todo las pérdidas que han tenido. Conozco personalmente a algunas de las víctimas de ese atentado y estoy convencido que ayer muchos de ellos no se sintieron cómodos mezclando el separatismo de Puigdemont con el terrorismo de ETA. ¿Y debe pedir perdón Puigdemont o espera que retire sus palabras de alguna manera? Yo creo que debe rectificar, debe pedir perdón. En la vida uno se puede equivocar, pero lo que no puede es permanecer en el error, ¿no? Y por tanto yo creo que debe pedir disculpas y sobre todo debe entender que la mayoría de la sociedad catalana no está en el proceso separatista, está agotada ya de todo este proceso, y lo que quiere es abrir una nueva etapa de diálogo, de consensos, de reformas, de colaboración con el resto de España. Entonces, por favor, estamos agotados la mayoría de catalanes ya de esta división que está creando Puigdemont, Artur Mas y Junqueras. Lo que queremos es elegir a un gobierno limpio de corrupción, por cierto, también, pero también que sea capaz de dialogar con el resto de españoles. Y por eso creo que todo este proceso tiene que acabar con escogiendo una nueva presidenta, un nuevo gobierno de Cataluña con capacidad de liderazgo y sobre todo con capacidad de entendimiento, ¿no?, que es lo que no demuestra ni Puigdemont ni Artur Mas y compañía. Entonces yo le pediría en este caso que rectifique por el honor de las víctimas, y sobre todo que dejen ya de convertirlo todo en un proceso separatista. Lo digo porque todo lo que habla cada día la Generalitat en cualquier cosa, sea deporte, cultura, medio ambiente, empleo, economía, medios de comunicación, todo acaba reduciéndose al sí o no a la independencia, ¿no? Y me parece que eso es simplificar una sociedad tan plural y tan diversa como la mía, como la nuestra, la catalana, ¿no? El Pleno del Congreso de los Diputados, donde se encuentra, vota esta tarde una moción del PDeCAT que insta al Gobierno a acordar con la Generalitat la celebración del referéndum en Cataluña. Entiendo que Ciudadanos va a votar en contra, salvo que ahora me dé el súper titular y el sorpresón, ¿verdad? No, nosotros votaremos a favor de la Constitución y de respetar la Constitución, y como respetamos la Constitución no tiene cabida dinamitar la Constitución en una votación como esa, ¿no? El señor Puigdemont está invitado, y en nombre de Ciudadanos, como presidente del grupo de Ciudadanos,
le digo que nosotros aceptamos que el señor Puigdemont venga a debatir una propuesta de resolución al Parlamento, pero eso sí, votando, con democracia y aceptando los resultados. Y si de ese resultado sale que la mayoría de españoles, la mayoría de representantes del pueblo español, pues queremos defender la Constitución y no su ruptura, lo que le pido al señor Puigdemont es que acepte los resultados y acabe de una vez por todas con el proceso separatista. Así que le invitamos a que venga al Congreso, debatimos legítima y democráticamente en el Congreso sobre cómo vemos el marco constitucional y el derecho y la soberanía nacional de todos los españoles. Él legítimamente defenderá que no todos los españoles tenemos derecho a opinar sobre la soberanía nacional y otros defenderemos que todo lo que afecta a la soberanía nacional, a las fronteras de España, a la pertenencia de España a Europa, es cuestión de todos los españoles, del proyecto común. Pero eso se debate democráticamente. Lo que no vale es hacer performance, hacer meetings, hacer conferencias con Carmena y Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, pero luego no atreverse a una votación en el Congreso, que es el lugar además donde se debaten estos asuntos de ámbito nacional, ¿no? Así que dispuestos a debatir, pero sobre todo dispuestos a votar y que se acepten los resultados, ¿no? ¿Y qué sabe del cómo y del cuándo de esa posible comparecencia de Puigdemont, de la que todos hablamos, pero sí, no concretamos? Bueno, pues hoy hay mesa y junta de portavoces. Yo no sé si en esta mesa, en esa junta saldrá este asunto ya, porque esta carta la recibe la presidenta del Congreso. Supongo que la presidenta del Congreso tendrá que hacer una propuesta. El mecanismo jurídico le compete a la mesa y a la presidenta del Congreso. Nosotros ahí no tenemos mucho que decir como grupo parlamentario. Simplemente sí que quiero dejar claro que la posición de Ciudadanos va a ser a favor de debatir, pero sobre todo a favor de votar y acabar de una vez por todas con este proceso separatista. Lo digo porque lo que no vale es venir aquí a pegar un meeting. Para eso que se monte un meeting con Carmena o con Podemos o con Esquerra Republicana, el señor Puigdemont. No hace falta. El Congreso es la Cámara de todos los españoles, donde se representa al pueblo español, se elige democráticamente a sus representantes y donde decidimos las modificaciones o no de nuestra Constitución. Nosotros no queremos, yo lo digo claramente, nosotros no queremos una nación de naciones, esto que defiende ahora Pedro Sánchez, porque precisamente es lo que le da alas a Puigdemont, a Esquerra Republicana, a Otegi, a todos estos líderes políticos, que lo que quieren y trabajan cada día es para romper la igualdad y la unión de todos los españoles. Por eso me parece un error por parte del Partido Socialista hablar de nación de naciones como si España fuera Bolivia o la ex Yugoslavia, ¿no? Mire, pues no, España es una nación autonómica, un Estado social y de derecho, una economía de mercado, un Estado de la Unión Europea, pero somos como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como Austria, como Italia, pues una nación con sus características, con su diversidad, pero somos un país, no somos 17 países y además el PSOE ni siquiera nos ha dicho cuántos somos, ha dicho nación de naciones, pero ni siquiera entre ellos saben cuántas naciones, porque si no seguramente no se ponen ni de acuerdo, ¿no? Ahora voy con Pedro Sánchez, pero una cosa más vinculada con la comparecencia, si es que llega, de Carles Puigdemont. ¿Le gustaría que fuera antes del verano o después, más cerquita del 1 de octubre? Porque yo no sé si una derrota en la votación podría retroalimentar al movimiento independentista incluso. Mire, yo ya lo que retroalimenta no al independentismo ya se nos escapa, ¿no? Porque una votación democrática se me ocurre que es la mejor manera de acabar con todo esto. Una votación donde compete. Mire, si el señor Puigdemont viniera y convenciera a los demás partidos o a la mayoría de la Cámara que tenemos que romper la igualdad de los españoles o que tiene que haber derecho a autodeterminación como lo había en la Constitución del 74 en Yugoslavia, pues mire, yo aceptaría el resultado aunque no me gustara. Pero es que me temo, para el señor Puigdemont y para bien de España, que hay una inmensa mayoría de diputados y de españoles que queremos seguir viviendo juntos. Y entonces eso es así. Y eso se vota en la Cámara, como se votó el Plan Ibarretxe en su día, y se derrotó y se acabó. Bueno, pues en este caso, que venga el señor Puigdemont, pero con una condición. Si pierde la votación, por favor, que deje de dar la matraca con el proceso separatista. Que acabe de una vez por todas, convoque elecciones autonómicas y nos deje escoger un gobierno que sea legítimo representante y nuevo interlocutor con el resto de españoles, porque es que si no, esto es el día de la marmota. Llevamos 5 años, ayer lo conté, 5 años llevamos exactamente en el mismo punto, defendiendo un referéndum ilegal, la ruptura de la soberanía nacional, la desigualdad entre españoles, ¿no? Así que yo, cuando quiera, mañana, pasado, cuando se pueda hacer el debate, que se haga cuanto antes, porque le digo una cosa, como catalán le digo que estamos agotados los catalanes de este proceso. La mayoría de españoles también, pero en Cataluña particularmente estamos agotados de dividir en una línea roja a los catalanes buenos y malos catalanes, a favor y en contra de la independencia, y simplificar a una sociedad que tienen por suerte muchísimos más matices y muchísima más riqueza, ¿no? Con este Pedro Sánchez, ¿usted podría llegar a algún acuerdo, como llegó con el otro Pedro Sánchez? Bueno, con lo que ha salido de su congreso, evidentemente es un PSOE podemizado, ¿no? Y es un PSOE que tiene el retrovisor puesto en Podemos. Hacía
creo que 30 y pico años, leía el otro día en un artículo periodístico, que el PSOE no cerraba un congreso suyo con la Internacional, ¿no? Es todo un síntoma, ¿no? Felipe González tuvo un debate interno en el PSOE para moderar al PSOE y llevarle al gobierno y a una mayoría absoluta. Y ahora Pedro Sánchez reniega de lo que hizo Felipe González, reniega incluso del proyecto de Zapatero y reniega de ese proceso, digamos, de una socialdemocracia más moderada, que es lo que había hecho el PSOE en esa evolución a lo largo de la historia, ¿no? Vuelve atrás, vuelve al pasado, es un PSOE más viejo en el fondo ideológicamente, con caras nuevas, pero también evidentemente más lejos de la moderación y más lejos del constitucionalismo, ¿no? Yo creo que ha ganado la batalla internamente, sin duda, el PSC y las posiciones más nacionalistas, ¿no? Y ha perdido la batalla, pues seguramente Susana Díaz, Vara, Paje, digamos los constitucionalistas y también los postulados que Felipe González defendió durante muchos años en el PSOE. Pero bueno, el PSOE ha decidido dar marcha atrás en el tiempo y el PSOE ha decidido podemizarse, nosotros no vamos a estar ahí. Y sobre todo, eso sí, espero que en el Congreso a partir de ahora tengan un portavoz y un interlocutor, porque les reconozco que en los últimos meses ha sido imposible muchas veces saber con quién había que hablar, porque habían tantos y decían cosas tan distintas que el PSOE era muy difícil de localizar un portavoz que tomara decisiones. Por lo menos hoy lo tenemos, que es Margarita Robles, a quien aprovecho para felicitarle por ese nombramiento, y espero que haya un interlocutor que por lo menos, aunque haya discrepancias en temas, en algunos asuntos tengamos a un interlocutor válido, ¿no? ¿Va a ser imposible llegar a acuerdos con este PSOE o qué? No, yo creo que en algunos temas hay que ponerse de acuerdo, ¿no? En algunos temas de Estado espero que el PSOE esté con Ciudadanos, esté con el PP, o en algunos temas de regeneración espero que cambien su posición. En el mes de marzo nosotros le planteamos al PSOE y a Podemos, igual que al PP, la supresión de los aforamientos. Se negaron. El PSOE se negó a suprimir los aforamientos a nivel nacional con una reforma constitucional. En el mes de marzo propusimos la limitación de mandatos a 8 años del presidente del gobierno y el PSOE se negó y dijo que eso no se podía hacer por ley. El PSOE está poniendo muchas trabas para investigar a los líderes políticos que han saqueado las cajas de ahorros. Yo le pido a Pedro Sánchez que si realmente quiere abrir una etapa de diálogo, no impida que se investigue a los líderes socialistas que han arruinado las cajas de ahorros, como el PP tampoco lo haga, ¿no? Por tanto, yo lo que espero es que ese PSOE que sale de ese Congreso, por lo menos, en algunos asuntos, se comprometa con la regeneración y no ponga trabas de todo lo que han saqueado de las cajas de ahorro algunos líderes socialistas, o que nos deje, en este caso, avanzar en la supresión de aforamientos o en la limitación de mandatos o en el cambio de la electoral. Vamos a ver si el PSOE está a favor de una ciudadana un voto, o el PSOE sigue defendiendo a pies juntillas con el PP la obsoleta ley electoral que tenemos hoy, que por cierto cumple 32 años en estos momentos. ¿Se va a reunir con Pedro Sánchez en breve? ¿O a lo mejor se ha reunido ya en una de estas cenas de la que nos enteramos semanas después? No, la verdad es que no he tenido ocasión de reunirme. Si es para hablar, lógicamente, como secretario general del PSOE, de los asuntos parlamentarios que están encima de la mesa, lo haré encantado. Pero si es para hacer batiburrillos, digamos, de mociones de censura cada 3 meses, pues no tengo nada que hablar. Es decir, nosotros hoy mismo, por ejemplo, vamos a presentar la ley para que las pymes cobren a tiempo sus facturas de la administración pública o de las empresas. El jueves vamos a sacar por fin ya la ley de medidas urgentes de autónomos de Ciudadanos. Mañana explicaremos ese complemento salarial que hemos arrancado al Gobierno y a la Comisión, en este caso la Unión Europea, para pagarle un complemento salarial a los que se forman y trabajan, ¿no? Es decir, Ciudadanos está consiguiendo reformas muy importantes para la clase media trabajadora y no vamos a dinamitar la legislatura intentando ganar en los despachos lo que no ganamos en las urnas. Lo que sí que haremos es prepararnos para el futuro, para ganarle a Rajoy en las urnas. Hay que tener una alternativa liberal, progresista, moderna, limpia de corrupción, para ganarle al PP en las urnas, pero al PP se le gana en las urnas. Y esto no lo digo yo, he escuchado a algunos líderes socialistas decir lo mismo, ¿no? Que al PP hay que ganarle en las urnas, no en los despachos con Otegi o con Esquerra Republicana o con otros partidos, ¿no? Entonces, de una reunión a 3 bandas con Pablo Iglesias ni hablamos, señor Rivera. Es que, yo insisto, si es para suprimir los aforamientos, yo hablo con quien haga falta. Si es para cambiar la ley electoral y que los votos valgan igual y tener listas abiertas, yo hablo con quien haga falta. Pero si es para montar gobiernos Frankenstein y mociones de censura cada 3 meses y intentar poner impedimentos para que la legislatura avance, no tengo nada que hablar, porque yo creo que hay que ser honrado y decirle la verdad a los ciudadanos. Yo estoy aquí en la oposición, decidimos no entrar en el gobierno porque creíamos que este no era un gobierno limpio de corrupción, creíamos que este gobierno Rajoy era un fin de ciclo de la última legislatura de un gobierno del Partido Popular, y nos estamos preparando legítimamente como partido para ganarle a Rajoy en las urnas. Pero una cosa es ganarle en las urnas y otra cosa, insisto, es intentar hacer batiburrillos de partidos distintos que no tienen nada en común, incluso con independentistas, para formar un gobierno igual o peor que el que tenemos. Entonces yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar, y sobre todo cuando lleguen las urnas, que son los exámenes de los políticos, intentar tener un proyecto ganador
y que pueda hacer un cambio sensato y un cambio tranquilo, que es lo que creo que necesita este país. ¿Tiene la sensación de que Mariano Rajoy no se fía de su socio de investidura, de que no se fía de usted? Bueno, más bien tengo la sensación contraria, ¿no? Es decir, el Ciudadanos ha cumplido todos los puntos del acuerdo de investidura que el Partido Popular ha llevado a esta Cámara. Incluso nosotros hemos llevado algunos puntos que el Partido Popular no ha cumplido. La Comisión Bárcenas salió con el apoyo del PSOE y Podemos porque el PP no quería. La Comisión de Cajas no la quería poner en marcha el Partido Popular. En la supresión de aforamientos se está remoloneando y arrastrando los pies porque no quiere el señor Rajoy suprimir los aforamientos de los diputados hasta la fecha, ¿no? En fin, yo creo que todo el mundo es consciente de lo contrario, ¿no? Que Ciudadanos está cumpliendo, está exigiendo cambios, está siendo ambicioso con las reformas que necesita España, y el PP, cuando llegan los temas de corrupción o de regeneración, pues como no está convencido de ello, ni tampoco lo ha defendido nunca, pues arrastra los pies y bloquea muchas veces, y tenemos que ir a buscar otros apoyos, ¿no? Por tanto, yo tengo la sensación contraria, que es que Ciudadanos está cumpliendo todos los puntos del acuerdo. Hemos cumplido también con los presupuestos, nos hemos puesto a debatir y a negociar unos presupuestos buenos para España y buenos para la clase media y trabajadora española, sin recortes y sin más impuestos. Y en cambio el PP en algunos temas, como le digo, le cuesta mucho. Pero en todo caso seguiremos trabajando, sumando con el PP o sin el PP, porque hay algunas propuestas que pueden salir sin el PP, para que esto siga adelante, ¿no? Parte de su estrategia política de Ciudadanos puede pasar por un otoño caliente contra el presidente Mariano Rajoy. Mire, el otoño caliente se lo han buscado solitos, ¿no? Es decir, en los juzgados hay ya decenas de casos de corrupción del Partido Popular. El propio señor Rajoy tiene que comparecer como testigo de la financiación de su partido. Tenemos la Comisión Bárcenas, donde tendrán que pasar, pues desde el señor Bárcenas la semana que viene hasta una serie de imputados y personas que tienen que contar seguramente si se ha financiado o no el Partido Popular con mordidas de los presupuestos públicos, con delitos a través de esas mordidas. Y eso lo han hecho ellos solitos. Ciudadanos no existía cuando el PP ya estaba haciendo todo eso y cuando los tribunales les han llevado a esa situación. Así que es el Partido Popular el enemigo del Partido Popular en ese sentido. De la corrupción del PP es su propio enemigo. No busquen enemigos en partidos ajenos. Lo han hecho ellos solitos y ellos solitos tendrán que salir de esta, ¿no? Rajoy no parece muy interesado en regenerar y en renovar el Partido Popular. Más bien parece partidario de aquello de resistir y no moverse, ¿no? Que es lo que le gusta hacer. Pero en todo caso, insisto, son ellos los que se han buscado esta situación y ojalá no estuviéramos hablando de corrupción del Partido Gobierno de España, ojalá no estuviéramos hablando de casos de corrupción cada semana, sería un buen síntoma, pero la verdad es que la herida supura, la herida hay que limpiarla y los españoles no van a confiar en la política de nuevo hasta que no se limpien todos esos casos de corrupción y se asuman responsabilidades políticas si caben. Un detalle para intuir la longitud de la legislatura, ¿cómo está la negociación del techo de gasto? Pues mira, aún no hemos empezado, pero habrá que empezar ya, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos porque somos conscientes que tenemos que aprobar unos presupuestos para el 2018. Acabamos de sacar de la Cámara y están en el Senado los presupuestos del 2017 porque fueron tarde y prácticamente como aquel que dice hay que aprobar el techo de gasto en julio y sobre todo los presupuestos a partir de septiembre-octubre negociarlos, ¿no? Ciudadanos va a cumplir con eso, va a sentarse a negociar, pero evidentemente nosotros queremos más apuestas para la clase media y trabajadora, queremos menos impuestos y menos recortes, queremos frenar definitivamente esos recortes ya que hemos conseguido en estos presupuestos y seguir bajando la presión fiscal a los españoles, que es muy alta y que ha sido mucho durante la crisis, y sobre todo queremos hacer reformas en el campo educativo, en el campo de la justicia, en la lucha contra el fraude. Es decir, vamos a ir a negociar los presupuestos en otoño, pero vamos a exigir muchas de las partidas que están en ese pacto de investidura. Por tanto, vamos a ser responsables para sentarnos en la mesa y le pediremos al PP que sea responsable para cumplir su palabra y lo que firmó en ese acuerdo de investidura. ¿Espera algunas en la manga del Partido Socialista para apoyar este techo de gasto? Pues no lo sé, la verdad es que como dicen una cosa en cada territorio es complicado. El Partido Socialista, no olvidemos que está dividido por la mitad. O sea, ahora algunos aparentan fortaleza, pero la realidad es que hay mucha debilidad porque Pedro Sánchez salió con la mitad de votos y la otra mitad no los consiguió. El 40% fueron a Susana Díaz, que tenía detrás a muchos varones territoriales, ¿no?, de las principales comunidades donde gobierna el PSOE. Así que no sé quién ganará esa batalla, digamos, si el Partido Socialista, que quiere estar al lado del gobierno y de Ciudadanos para los temas importantes del país, o el Partido Socialista del puño en alto, podemizado e intentando bloquear y poner trabas para que no avance esto, ¿no? Sería un poco extraño que un partido que tiene varias comunidades gobernadas por sus líderes políticos pusiera trabas a una norma que al final beneficia también a las comunidades en tanto en cuanto se les permite tener un techo de gasto determinado, ¿no? Pero bueno,
Vamos a ver esa negociación cómo va. En todo caso, yo hablo de lo que yo puedo hablar, que es de Ciudadanos. Nosotros nos vamos a sentar, vamos a ver qué propone el Gobierno y, sobre todo, a mí me importa más que el techo de gasto, el presupuesto 2018, saber qué partidas para la clase media trabajadora, qué reformas, qué alivios vamos a tener para la clase media, qué buenas noticias vamos a poder dar para los presupuestos 2018 en el Congreso. Y según anunció el Grupo Socialista en el debate de la moción de censura, esta semana iban a presentar la petición de reprobación para el ministro Cristóbal Montoro por la sentencia del Constitucional que anula la amnistía fiscal. ¿Ustedes van a apoyar esa reprobación, señor Rivera? Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es pedir la comparecencia de Montoro de manera urgente después de conocer esa inconstitucionalidad. Ciudadanos advirtió que era inconstitucional, Ciudadanos advirtió que era inmoral perdonarle a los defraudadores lo que pagaban y subirle los impuestos a la clase media. Ciudadanos advirtió que ahí había una lista de gente, se calcula casi 800, que estaban vinculados a delitos de blanqueo de capital, es decir, delincuentes ya no solo de fraude fiscal, sino de otros delitos más graves. Y todo eso, el señor Montoro se lo pasó por el forro, no ha recaudado lo que tenía que recaudar, así que motivos, desde luego, nos sobran para eso, pero de momento es verdad que el miércoles comparece en el Congreso el señor Montoro, le vamos a hacer todas estas preguntas, si sabía que esto podía ser inconstitucional, si tenía un informe que se lo advertía, si sabía que había casi 800 delincuentes de blanqueo de capital acogiéndose, si sabía que los Pujol, los Bárcenas, los Rato y compañía estaban ahí, si él sabía, si hizo a medida esta amnistía para los corruptos o no. Todo eso se lo vamos a preguntar el miércoles, según su respuesta, su actitud y sobre todo si quiere enmendar esto y recuperar parte de ese dinero o no. Entonces, según la respuesta del señor Montoro, decidiremos si le reprobamos o no en la Cámara, ¿no? Pero veo que le pone reprobar al ministro Montoro. No, a mí lo que me pone es que le bajen los impuestos a la clase media y que los defraudadores paguen lo que tienen que pagar, que es lo que no le pone a Montoro y a Rajoy. O sea, me pone justo lo contrario que a ellos. Lo que pasa que en este caso ellos han hecho lo contrario, perdonarle a los defraudadores los impuestos y subirle los impuestos a la clase media. Eso es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. Y a mí, yo lo dije en su día, hace años ya, cuando salió esto, y lo digo ahora, me sigue pareciendo inmoral, inaceptable hacer amnistías fiscales. Nosotros nos comprometemos, si entramos en un gobierno, a no hacer amnistías fiscales, a no perdonarle la deuda a los defraudadores y a machacar a los que cumplen. Porque es el mundo al revés. Si un señor que paga impuestos nos está escuchando y tiene que hacer la declaración de renta este mes y le toca pagar, y a la vez ve que Bárcenas, los hijos de Pujol, Rato, Ignacio González se van de rositas y no pagan un duro, pues oiga, ¿qué pensará ese señor o esa señora cuando pague la declaración de renta, verdad? Pues yo estoy con eso, con ese señor y esa señora que cumplen, y no estoy con los defraudadores que son los amigos de Rajoy, los amigos de Montoro, los amigos de Pujol, los amigos, en definitiva, de los que han gobernado muchos años este país. Pasan 2 minutos de las 9:27, de las 8:27 en Canarias. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, gracias por estar aquí en Radio Nacional de España. Un saludo. Gracias, buenos días.